Bien, buenas noches. Bendiciones a todos los que están en esta hora en sintonía con el Dios viviente. Estamos nuevamente en este tiempo tan precioso de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Pero hoy quería hacerlo de manera diferente, de manera distinta. Es decir, que entre semana vamos en lo sucesivo, vamos a procurar tomar los días jueves, vamos a escoger los días jueves para tener una especie de charla con ustedes. Es decir, pero como no podemos a través de Facebook mantener una comunicación fluida con imágenes, pero tenemos la herramienta de que podemos chatear a través del chat del Facebook. Yo voy a ir mirando regularmente sus comentarios y a medida que vayamos desarrollando, usted puede a través del chat hacer alguna pregunta o decir algún comentario. Es decir, vamos a procurar que este tiempo sea de manera interactiva. Solo que la interacción lo vamos a hacer a través. Hoy es un día preciosísimo, es un día que nos lleva a mantener una dinámica muy distinta, vamos a mantener un ánimo diferente y vamos a estar siempre pendientes con las cosas que van a ir surgiendo a través de los martes en la noche, o sea, a las 7 de la noche, hora de Venezuela, porque hay quienes nos están escuchando, por ejemplo, en Panamá. Y en Panamá son las 6 de la tarde. Igualmente creo que en Perú serían las 6 de la tarde. Entonces, a las 7 de la noche, hora de Venezuela, vamos a ir estableciendo unos días en que podamos extender nuestro nivel de acción, nuestro radio de acción, para tener ese contacto con ustedes, tener el contacto con nuestros hermanos que están en otros lugares de Venezuela y de aquí de la ciudad, porque, bueno, la situación que hay con el coronavirus y el confinamiento social que tenemos de manera voluntaria nos hace pues tener que estar en casa. Nosotros estamos acá, estamos transmitiendo en vivo desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Nuestro estado, el estado Bolívar, está hacia el sur de Venezuela. Estamos en Puerto Ordaz. Hoy es 9 de abril, son exactamente las 7:03 tengo yo acá. Y bueno, a través del chat del Facebook, entonces vamos a ir desarrollando todas estas ideas. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el tema, ustedes van a enviar sus comentarios y de esa manera yo pretendo que sea mucho más interactivo, mucho más participativo. Lo que quisiera es que fuese así, participativo. Entonces, claro, entiendo que de pronto no somos tan profesionales en estas áreas, estamos incursionando en eso, pero vamos a ir progresivamente desarrollando el tema y vamos a ir progresivamente mejorando. Realmente lo que queremos es mejorar, pero que la comunicación nos llegue a cada uno de nosotros y a medida que vayamos viendo esto, bueno, vamos a ir mejorando. Ustedes me van a ayudar a mejorar y ustedes me van a ayudar a hacer las cosas mejor. Por ejemplo, ahí ya está un comentario de que necesito hacer refrescar la información. Bueno, eso es interesante porque ustedes me permiten y los que se están conectando, las personas que se conectan en este momento, las personas que se conecten van a ir entendiendo la dinámica. Yo voy a ir refrescando la información para que ustedes vayan interactuando juntamente conmigo. Sé que hay personas que de pronto no se han conectado, pero estoy dando estos minutos para que podamos entonces tener esta es como una especie de un conversatorio, ¿sí? Una conversación entre ustedes. Yo no quisiera, entre ustedes y mi persona, yo no quisiera hacerlo tipo prédica como lo hicimos el día domingo. La idea es que nosotros podamos mantener esta comunicación un poco más en feedback, es decir, que podamos tener una interacción lo más fluida posible, dependiendo, por supuesto, de que el internet nos lo permita. De pronto a lo mejor el internet se lentencia un poco
pero damos gracias al Señor que al menos tenemos la forma de cómo comunicarnos, de cómo llegar a ustedes. Yo envié una información desde ayer de que teníamos esta reunión hoy. El tema que vamos a desarrollar hoy, les envié por allí el título. El título es "Y la verdad". Así que le doy las gracias a las personas, a nuestros hermanos que están eh, en este momento ayudándonos. Le doy un abrazo, un beso a Ruth, a Marlene, a Belkis, que ya están conectados, a Heidi Rivas, todos ellos. Pues yo les progresivamente, fíjense, aquí estoy viendo que Heidi está mandando un chat, y entonces a medida que vayan surgiendo estos comentarios, podemos ir desarrollando el tema. De manera que yo quisiera que usted estuviese allí pendiente de lo que está ocurriendo, y yo voy a ir entonces mirando sus comentarios. Les decía, el título del tema de hoy es "Y la verdad os hará libre". Es un tema bastante, creo que usted lo habrá escuchado muchas veces. No es nada que le digo del otro mundo. Yo sé que usted ha leído la Biblia. Entonces, por favor, como usted tiene una Biblia ahí a mano, vamos a ir rapidito al libro de Juan y busquemos el capítulo 8 del libro de Juan. Capítulo 8 del libro de Juan. Y estamos allí entonces pendientes con todos esos comentarios. Saludo a Marlo, un abrazo, vale. Marlo desde Perú. Sé que está allí con la familia. Sé que ustedes están pendientes y están siempre en sintonía con nosotros. Gracias a Dios que nos permite desarrollar. Ángel también, Ángel, yo cuando hablo de ángel, como tengo tantos ángeles del Señor, tengo a un ángel que está por allá, un poquito lejos de la ciudad, que es Ángel Belkis, ¿sí? Pero que es mi amigo Ángel. Gracias a Dios por Ángel, porque está allí pendiente. Marlene, sé que también está allí. Entonces, capítulo 8 del libro de Juan. Si de pronto a lo mejor usted escribe algún comentario o escribe escribe algo allí y yo no le contesto al momento, recuerde que de pronto el internet es un poco lento para cargarlo, pero yo voy a ir actualizando el chat de esta manera. Voy mirando qué es lo que me están escribiendo. Le doy las gracias a Dios por personas que me ayudan muchísimo con esto. Le doy gracias a Michelle, que nos ayuda. Le doy gracias también a mi hijo Adiene, que me ayuda. Bajito, voy a tratar de hablar un poquito más alto. Si usted puede, por favor, súbale el volumen a su teléfono. De pronto, progresivamente vamos a ir mejorando lo del audio. Estamos teniendo algunas cosas que hemos visto. Son debilidades que hemos visto, pero voy en la medida que vayamos desarrollando estas habilidades, vamos a ir mejorando todos esos inconvenientes. Entonces, vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, y ustedes pues me van a ayudar con su a la mano, y vamos a buscar en el capítulo 8 del libro de Juan. Capítulo 8 del libro de Juan. Yo estoy abriendo aquí una Biblia electrónica que tengo aquí en mi laptop, y la tecnología pues nos permite eso, ¿no? No es que estemos descartando no estamos descartando el uso de la Biblia como libro. Para mí eso es insustituible, no se puede sustituir. Realmente no creo que algún día se sustituya totalmente la Biblia como libro, pero yo sé que de alguna manera ustedes utilizan su teléfono y utilizan a lo mejor una tablet, utilizan a lo mejor una laptop o su ordenador para hacer las cosas, ¿sí? No sé si preguntan cómo se está oyendo.
Yo les quiero preguntar a ustedes a ver si se está oyendo bien, si se está oyendo mejor. Entonces, por favor, me mantienen ahí en el feedback porque estamos tratando de hacer algunos ajustes. Bien, entonces, capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, no la epístola, no las epístolas de Juan, no, capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a leerlo. Es el capítulo 8, versículo 31. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 31 del libro de Juan. Está escrito así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió diciendo así, le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo vamos a dejar hasta el versículo 37, ¿de acuerdo? Entonces estamos en el libro de Juan, capítulo 8, leímos del versículo 31 al versículo 37. ¿Sí? Capítulo 31 del versículo 37. Fíjense algo bien interesante, y es importante que ustedes vayan en contexto a lo que está ocurriendo. Algo bien interesante. ¿Qué está ocurriendo aquí? El contexto histórico de lo que está desarrollándose en ese escenario donde Jesús está dando esta palabra es sumamente importante, es sumamente interesante para poder entender, para poder conseguirle algunos detalles, para conseguirle la sazón, el sabor de lo que allí realmente estaba pasando. Es muy importante saber la historia del pueblo de Israel. Cuando hablo de historia, hablo de su historia social, de su historia política, de su historia eclesiástica. Es decir, qué es lo que estaba ocurriendo a nivel espiritual, qué es lo que estaba ocurriendo a nivel sociopolítico, económico en ese tiempo. Porque mire, así como nosotros hoy tenemos esta situación que vivimos a nivel mundial por lo que hay de la pandemia, al igual que a nosotros hoy, así le pasaba a Jesús. Es decir, había un contexto sociopolítico, cultural, religioso, por la cual estaba atravesando el pueblo de Israel, por la cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Y es interesante que no olvidemos que entre el último libro que aparece en el Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, y el libro de Mateo, ese periodo de tiempo entre el último profeta menor, que es Malaquías, y el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, ese periodo entre Malaquías y Mateo, es lo que nosotros conocemos como periodo inter. ¿Sí? Eso se conoce también en el léxico, en el ergot teológico de los 450 años. Algunos dicen que fueron 400, redondearlo. Total que esos 50 años no nos van a hacer mucha diferencia. Pero esos 450 años de silencio, que así se habla en el punto de vista teológico, es porque entre el profeta Malaquías y el libro de Mateo, es decir, cuando entra en escena el profeta Juan el Bautista, durante ese periodo de tiempo no hubo manifestación profética de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios no levantó durante ese periodo de tiempo a nadie de manera autorizada, de manera veraz. No hubo nadie a quien Dios usara durante 450 años para exhortar al pueblo de Israel, para animar al pueblo de Israel o para hacerle saber sus faltas o sus fallas. No hubo durante ese tiempo, durante 450 años, no hubo palabra profética.
Y eso es lo que se conoce como 450 años de silencio, ese periodo intertestamentario. Pero ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, durante ese tiempo Israel volvió a caer en los mismos problemas que lo habían llevado en épocas anteriores a deportaciones, a tener guerras con otros países de alrededor y que los vencieran, a que los que llevaran cautivos. Es decir, volvió a incurrir en los mismos errores. Durante esos 450 años, hubo voz profética porque el pueblo de Israel se volvió otra vez a la idolatría, a la hechicería, le volvieron la espalda a Dios, no consultaban a Dios, se olvidaron de los profetas, simple y llanamente volvieron a las andanzas, volvieron a hacer cada uno su propio estilo de vida, no querían seguir las normas, no querían seguir los preceptos del Señor, al punto tal que el sacerdocio se corrompió. La vida espiritual del pueblo de Israel era demasiado pobre, muy corrupta, estaban totalmente alejados de Dios. Entonces había una iniquidad absoluta, yo diría que completa. Tal vez había algo de ese remanente del que hablábamos la semana pasada. Es muy probable que había un remanente. ¿Sí? Siempre Dios ha tenido un remanente, pero en general había tal decadencia espiritual que había un dominio casi que absoluto de lo mundano, de la iniquidad, de la inmundicia, sobre la espiritualidad del pueblo de Israel. Es decir, que cuando entra en escena Juan el Bautista diciendo, por ejemplo, arrepentíos y convertidos, estamos hablando de un tiempo muy, muy importante en esa dispensación de gracia, que ya estaba andando la gracia para el pueblo de Israel, y comienza un hombre como Juan el Bautista a dar esos mensajes con un contexto y un contenido diferente a lo que venían escuchando. Entonces, cuando Jesús entra en escena, Jesús estaba enfrentándose a un sistema greco-romano totalmente corrompido y un sistema greco-romano que dominaba sobre la sociedad en ese momento. Es decir, el pueblo de Israel estaba totalmente dominado por las ideologías sociopolítico y culturales, transculturales, que lo llevaban a eso, lo tenían sumergido, 450 años sumergidos en la ignorancia, 450 años alejados de Dios, 450 años pensando de manera distinta a lo que Dios había establecido como en el tiempo de Moisés. Entonces, el fariseísmo se había degenerado. Al principio los fariseos eran gente con una buena intención. Realmente cuando iniciaron eran personas que estaban celosas de mantener la doctrina, por así decirlo. Pero durante ese tiempo, tanto los fariseos que surgieron en ese periodo intertestamentario, así como los saduceos que también surgieron en ese periodo intertestamentario, en el tiempo de Jesús, el fariseísmo había decaído, el fariseísmo se había entrelazado, entremezclado con la doctrina greco-romana, y en general eso había una distorsión, había una mixtura, había un ligue, había una mercocha entre la palabra de Dios, la doctrina de Dios y la doctrina del mundo, la doctrina ideológica del sistema del mundo en ese momento. Al igual que en aquel tiempo, es exactamente ahora. La idolatría en muchos lugares domina, las falsas filosofías dominan, hay un altísimo desconocimiento de la verdad del mensaje de Dios, del mensaje profético, del mensaje apostólico, del mensaje pastoral, del mensaje que debe ser desarrollado por los maestros. Había una deficiencia de tal momento, de esa forma y de esa manera. Cuando Jesús entra en escena, Jesús se consigue con un pueblo que está ávido, está hambriento de un mensaje diferente. Y se consiguen con un hombre que le está hablando un mensaje totalmente diferente a lo que habían escuchado en periodos anteriores. Entonces, cuando Jesús hace esta incursión dentro del pueblo judío, comienza a desarrollarse unas
como al igual que ahora, a lo mejor allá en aquel tiempo no había los medios de comunicación social como lo hay ahora, pero se corría la voz, se corría la murmuración, se corrían las noticias, iban de boca en boca. Y dice que cuando Jesús comienza su predicación, cuando comienza el desarrollo de, indudablemente entre ellos había esas conversaciones y a lo mejor decía, ¿han escuchado hablar de Jesús? ¿Han escuchado hablar sobre el hijo del carpintero? ¿Han escuchado hablar sobre el hijo de José, el de María? Y entonces a lo mejor se preguntaba entre ellos, ¿y qué es lo que está diciendo? ¿Cuál era lo novedoso? Y ellos seguramente decían, hay un nuevo mensaje. Hay alguien que nos está trayendo un nuevo mensaje. Hay alguien que nos está dando un nuevo conocimiento, que nos está animando en un mente distinto. Y eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, en aquel tiempo en que Jesús comienza a dar sus primeras intervenciones. Entonces, cuando Jesús comienza a decirle a esas personas, vamos por favor al verso 8, capítulo 8, verso 31. Fíjense que Jesús le dice, vamos a leer otra vez el verso 31, dice, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y eso es bien interesante esto, porque fíjense cómo Juan detalla un punto sumamente interesante. Quiero darle las gracias a Heidi Rivas que está conectada, a Berkis, a Marlon Sumosa, Nairobi, gracias por estar allí, ¿no? Pues gracias por estar compartiendo conmigo este tiempo. Le ruego por favor si usted quiere intervenir o si quiere hacer comentarios puede hacerlo ahora, usted que que yo le pueda aclarar, que usted quiera, si tiene una duda y usted quiere que yo se la aclare, bueno, escríbalo por allí y yo lo puedo hacer el alto y mencionarlo. Es decir, todos los que están ahorita conectados, Nairobi, Marlon, Belkis, es decir, tenemos gente aquí en Venezuela, tenemos gente en Perú, es probable que los que están allá en Panamá también nos estén escuchando. Entonces, fíjese un detalle bien interesante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Él le dio el mensaje a ese pueblo, había una gran cantidad de gente allí, allá habían escribas, fariseos, allá había de todo. Pero hubo un grupo, hubo un remanente que sí creyó en él. Es decir, Jesús, esa gente que creyó en Jesús, esa gente que escuchó el mensaje, entendió que había algo diferente y oyen ese mensaje y cree en el Señor. Entonces Jesús, en este pedacito quiero ir paso a paso. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces mire, Jesús le va a explicar que el creer en él, y creer en él entre comillas, el creer en él es parte del proceso del más poderoso milagro. El ser verdaderamente hijo de Dios es el milagro de los milagros. Yo sé que la gente a lo mejor en sus congregaciones o en la comunidad usted quiere ver los muertos resucitando, usted quiere ver a lo mejor personas que le han diagnosticado el COVID-19 y le aseguro que habrá muchos testimonios en el planeta donde le han orado y muchos son salvos. Usted quiere a lo mejor ver que están enfermas, le oran y son sanadas. Eso es importante. Es importante. Yo no estoy diciendo que el hacer milagro, hacer prodigio no es importante. Lo que les quiero decir es esto. El milagro más poderoso que usted puede ver en todo el contexto del cristianismo es el nacer de nuevo. El ser verdaderamente hijo de Dios. Pero escúcheme, Jesús se refiere y le habla ahora directamente a los que habían creído en él. Y Jesús va a comenzar a explicarle que el proceso, subraya la palabra proceso, el proceso del más poderoso milagro, el ser verdaderamente hijo de Dios, aunque hayamos nacido de nuevo, es que
nosotros entendamos que el milagro más grande es tener conciencia de que eso verdaderamente ocurrió. Tener conciencia de una nueva naturaleza. Tener conciencia de que mora en mí una nueva naturaleza. De que soy un nuevo creyente y de que algo está distinto en mí. Y que por lo tanto yo debo de comportarme como un verdadero hijo de Dios. Imagínense, por ejemplo, qué pasaría si el hijo de un rey que no sabe cuál es su nivel de autoridad ni su poder, porque no tiene identidad de lo que realmente es. ¿Cómo sería ese hijo de ese rey? ¿Cómo sería ese príncipe si él no sabe que él es príncipe? Entonces Jesús comienza ahora a decirle a esta gente que habían creído en él, que hay cosas que se necesitan entender, comprender y saber para entrar en de ser verdaderamente hijo de Dios. Y eso puede estar ocurriéndole a usted o puede ocurrirle a alguna otra persona. Es decir, como no tienen verdaderamente una identidad de qué fue lo que ocurrió, muchas veces el enemigo los ataca y los hace dudar o simplemente los convence de no seguir dentro de las filas del cristianismo. Y usted sabe que hay mucha gente que usted le ha predicado el evangelio, que confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero pasado unos días vuelven a las andanzas, se regresan, pasado unos días ya no creen en el Señor, pasado unos días están más fríos que una panela de hielo, pasado algunos días vienen las adversidades, algún problema, como dice la parábola del sembrador, y entonces simplemente se vuelven atrás. Pero entonces Jesús está haciendo aquí una aclaratoria. Jesús dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y quiero detenerme un poquito allí en ese pedazo. Si vosotros permaneciereis. ¿Qué es lo que implica esa frase, si vosotros permaneciereis? La frase completa, si permaneciereis en mi palabra. Pero quiero detenerme un poco, abrir una ventana en esa frase, si vosotros permaneciereis. Permanecer es no solo quedar, es decir, en la verdad de la palabra de Dios, que era lo que le estaba diciendo Jesús, sino que también implica morar o vivir en esa palabra sin estar brincando de doctrina. También, si esa frase, si vosotros permanecieres, es mantenerse, permanecer en esa palabra, es tener una comunión con la personificación de esa palabra, que es Jesús, es persistir en esa palabra, persistir en ella, escudriñarla, perseverar en ella, retenerla, de tal manera que el enemigo no podría o no podrá arrancarle esa palabra por medio de ninguna de sus artimañas, utilizando falsas doctrinas. Eso es permanecer. Es decir, que Jesús está haciéndole una invitación a todos aquellos que habían creído en él, porque es un desafío para el creyente. ¿Cuál es el desafío? El desafío no solamente es decir, creo en Cristo, o creo en Jesús, o creo en Jesucristo, sino que tenemos que demostrar mediante la fidelidad en Él, demostrar una fidelidad a la doctrina. Por eso Jesús utiliza las palabras correctas, las palabras perfectas. Dice, si permanecieres en mi palabra. ¿Sabe? Él está diciendo, si permaneces en mi enseñanza, si permaneces en mi mensaje, no en el mensaje de los demás, sino en el mensaje de lo que está escrito en mi palabra. Entonces dice, seréis. Está en tiempo futuro. No dice que habrá sido, no habla en tiempo pasado, habla hacia el rey. Es decir, como consecuencia de estas cosas, entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discípulo, es decir, una persona que comienza un proceso interesante y muy importante para poder ser llamado hijo de Dios. A veces eso no es tan sencillo, a veces es comprender, pero Jesús escribe, allí Juan está escribiendo el paso a debe ir llevando a cabo todas estas cosas. Ese paso a paso está allí descrito. Ese paso a paso de
de cómo yo voy construyendo esa vida cristiana está allí descrito. Y yo creo que es el momento en que usted debe de reflexionar. Reflexione de pronto si eso le está ocurriendo puede ser que reflexionando ahora usted a lo mejor se está acordando de que hay personas que han pasado por eso y que usted a lo mejor le ha querido ayudar y que se ha tenido que enfrentar a esa situación y usted ha buscado los mecanismos para poder ayudar. Pero ¿sabe algo interesante? No puedo ayudar a alguien si yo no he entendido lo que realmente dice Jesús que es ese proceso. Así que si no entendemos el proceso o si no entendemos el paso a paso, muchas veces se nos dificulta, no solamente nuestra propia vida como cristiano, sino como líder, cómo ayudar a otros. Eso forma parte de nuestro liderazgo y de las cosas que debemos ir desarrollando. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, por favor, le pido, si usted quiere comentar algo, puede escribirlo. Voy a tratar de ir mirando cuáles han sido sus comentarios para poder entonces ir desarrollando el tema, ¿sí? Podemos hacer una pausita y usted escribe un momentico su pregunta. Hasta ahora no tengo preguntas por acá. Vaya, tenemos una persona de Panamá, Lady Lanet Gómez García. Lady Lanet Gómez García, bendiciones. Estamos ya bien conectados con Panamá, entonces tenemos gente de Panamá. Bienvenidos todos nuestros hermanos en Panamá. Allá está Marlene, allá está nuestro hermano Manuel Luna con su esposa. Allá tenemos muchos hermanos en Panamá. Gracias por estar allí conectados. Tenemos entonces gente de Panamá, tenemos gente de Perú y tenemos personas aquí en Venezuela. Entonces escriba sus comentarios y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, fíjese eso, verso 32. Estamos en Juan, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 8, verso 32. Y Jesús dice algo bien importante. Es sumamente interesante esto. Dice, y conoceréis, la frase completa dice, y conoceréis la verdad. Desglosar la frase para hablar un poco de el conocer y la verdad. Aunque pareciera que fuese lo mismo o pudiera entenderse que fuese lo mismo, si usted escudriña un poco a las personas que les gusta, por ejemplo, utilizar las concordancias o los libros que nos permiten a nosotros entender un poco el griego, porque esto fue escrito en griego, yo le sugiero que usted pueda ir al libro de concordancia Strong, buscar allí esa frase en griego para que usted mire, para que usted vea cuáles son las implicaciones o cuáles son las posibles traducciones. Conocer, del griego episteme, que significa conocimiento. Cuando leemos todo lo que está allí encerrado en relación a la palabra conocer, ¿sabe? Eso no es algo que es el inicio de, sino al contrario, es el producto de. Es decir, que conocer es el producto de la conjugación de muchos elementos. Se conjugan muchos elementos. Al principio, por supuesto, es tener información y esa información es necesario entenderla y verificarla. El otro ingrediente es que para que usted pueda conocer, es un acto voluntario de tener o vivir una experiencia personal con Jesús. Es importantísimo que la persona tenga ese deseo de conocer, de tener esa avidez, un hambre, por así decirlo, de poder tener esa experiencia. Mire, si la persona no tiene una experiencia con Jesús, yo les aseguro que esa persona dentro de un mes, dentro de 2 meses o dentro de unos meses simplemente se volverá atrás y será una de esas personas que, bueno, estuve un tiempo en el Evangelio, pero usted sabe, no comprendí la cosa, esos evangélicos son unos fanáticos, etcétera, etcétera, y se devuelve. Pero no, mire, cuando alguien tiene una experiencia, indudablemente no se va a devolver más. Entonces, lo primero que entendemos de conocer es
tener la información, entenderla, verificarla. Al principio será información, pero fíjense cómo va a ir cambiando las cosas. Luego de tener ese acto voluntario, de vivir esa experiencia, entonces lo siguiente es la revelación de hechos o de actos de la palabra de Dios. Es importante que se le revele a usted eso. Y por supuesto la revelación no va a venir porque alguien se lo diga. Lo ideal es que la revelación venga porque el Espíritu a usted le ayude. El otro ingrediente es el aprendizaje. En la Biblia está oculto esa palabra aprendizaje, pero está, porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Tiene que aprenderlo. Y si no tiene el ingrediente de la guía del Espíritu Santo, no se puede hacer nada. Entonces, conocer, ¿qué significa? Conocer es el conjunto de elementos que se conjugan para yo poder entender a plenitud esa palabra. Y dentro de ellas es el aprendizaje, el estudiar, el tener una experiencia con el Señor, tener la ayuda del Espíritu Santo. Y luego dice Jesús, y conoceréis la verdad. Vaya tremenda palabra esta, porque yo recuerdo que hubo un hombre, ¿se acuerdan cuando Pilato estaba frente a Jesús? Estaba en ese interludio de la crucifixión de Jesús, y Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad. La tenía enfrente, la verdad estaba personificada en Jesús. Pilato tenía enfrente la verdad, pero él no entendía eso, no podía comprenderlo, no se le había revelado que la verdad estaba allí como persona. Pero la verdad, es decir, la naturaleza y el alcance divino de ese conocimiento. Y la misma pregunta que se hizo Poncio Pilato, usted y yo tenemos que hacernosla hoy. ¿Qué es la verdad? Y usted se puede ir a escudriñar en la Biblia, a escudriñar en las diferentes traducciones. Hay aplicaciones donde hay diferentes traducciones sobre estos versículos, pero la verdad se la voy a explicar de la manera sencilla en que pueda usted, para que usted pueda comprenderlo. La verdad es la coincidencia entre una afirmación o entre un pensamiento y los hechos, o las cosas que se hacen y la realidad evidente de esa afirmación. Se refiere a la fidelidad entre o la idea que yo miro que está siendo escrita y los hechos reales que están ocurriendo. Por eso las personas cuando escuchaban el mensaje de Jesús, y ellos podían fácilmente contrastar entre el mensaje que estaban recibiendo de Jesús y el mensaje que habían escuchado de los fariseos. Entre lo que podían escuchar de Jesús como su mensaje, como su enseñanza, como esa verdad, y lo que ellos habían escuchado de los escribas y fariseos, y de allí esa expresión popular que el hablar de los fariseos era hablar de una persona hipócrita, porque ellos decían una cosa y realmente hacían otra. En cambio Jesús no. Jesús decía algo y eso que él decía iba con esa misma línea. Es decir, entre lo que yo digo y la realidad de lo que digo. El término puede ser usado en sentido técnico porque se puede utilizar la palabra verdad a la hora de hablar de otra ciencia, de pronto de hablar de matemáticas o de hablar de filosofía o hablar de alguna ciencia en la medicina, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a quedar en el contexto de la doctrina de la Biblia. La verdad lleva implícito un ingrediente sumamente importante. Y el ingrediente importante de la verdad es hacer lo correcto. Entonces, por supuesto, la pregunta es casi que, a juro, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es tener la actitud que refleje la naturaleza de esa verdad. Esto es, si por ejemplo sabemos que Jesús es la verdad y él refleja al Padre, entonces tenemos que reflejar la naturaleza del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, porque ellos tres en esencia es la verdad. Debemos de demostrar atributos comunicables de Dios, como por ejemplo amor, santidad, fidelidad, paz, confianza. Fíjense todo lo que implica la verdad y todo lo que lleva implícito esa verdad. Y como estamos tratando de hablar de lo correcto, cuando yo digo esto es correcto, que está dentro de la verdad, es porque eso que estoy diciendo no tiene faltas, es totalmente asertivo, es acertada, no tiene errores,
no tiene defectos. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando miro la televisión, cuando miro las cosas que uno ve por las redes sociales, en relación, por ejemplo, a la noticia, ¿sí? De lo que llamamos noticia, es que la noticia debe ser veraz y oportuna. Entonces, una noticia X puede ser veraz, entre comillas, puede ser incompleta. Está diciendo una información veraz, pero lo está diciendo incompleto. Por lo tanto, esa noticia X no es totalmente correcta. Lo correcto se desarrolla de acuerdo a las normas, a unas reglas, al estándar establecido. En este caso, lo que establece el estándar es el patrón, el modelo y los lineamientos que establece Dios en su palabra. Para nosotros el patrón, para nosotros el estándar, para nosotros el modelo es la palabra de Dios. Entonces, en relación a eso, juega un papel importante la actitud de la persona. Estoy dentro del contexto de la verdad, lo que es correcto dentro de esa verdad, y ahora la actitud de la persona. Entonces, hacer lo correcto es sinónimo de integridad. No se puede ser íntegro si no estoy apegado a la verdad. Por eso es que cuando Jesús hablaba sobre la verdad, y Jesús le está diciendo a estas personas, fíjense la frase de Jesús, fíjense cómo dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo les pregunto, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? A veces no nos sentimos muy libres cuando decimos la verdad, porque de pronto nos ha enseñado que, ¿se acuerdan que cuando estábamos dentro del catolicismo había esa frase de mentiras blancas? Mentira, no sé, rosada, verde, y si yo hablo una mentira blanca, estoy hablando de una verdad a medias. Entonces, fíjense algo como Jesús, cuando le está enseñando esto a sus discípulos, dice, y conoceréis la verdad. Esa verdad tiene ingredientes importantes, entre ellas lo correcto y la actitud de quien está diciendo esa verdad. Ministrando dentro del mensaje de esa verdad. Le damos las gracias ya veo por acá conectada a Marlene Díaz, juntamente con la familia. Los saludos, gracias, les saludo, un abrazo, bendiciones, un abrazo a todos nuestros hermanos allá en Panamá. Sé que están conectados, están pendientes. Es un placer servirles a través de esta plataforma. Gracias. Gracias, Marlene, sé que hiciste un grupo y nos tienes conectados por allá con otras personas. Eso es muy importante que podamos también ser multiplicadores de esa verdad. Te bendigo, Marlene. Igualmente a mi hijo Edwin, un abrazo. Por ahí debe estar mi nieto también, mi nieto Emanuel, sé que está por allí. Y bueno, un besote por aquí desde Venezuela de tu papá. Bueno, Scarlett sigue conectada. Raquel, vaya, tenemos gente de Brasil. Brasil. Está Raquel junto con Leandro. Te bendigo, amigo mío. Es un placer estar por allí conectados. Es un placer que a través de esta ventana pueda llegar tan lejos hasta Guavista. Quisiera llegarme hasta allá en este mismo instante. A lo mejor llegará el día en que nos teletransportemos y estemos allá. Entonces, Raquelita, gracias por estar allí. Igualmente, Leandro. Están conectados, estamos pendientes con cada uno de ellos. Entonces, fíjense, Jesús decía, y la verdad os hará libre. Pero fíjense todo el proceso. Ahora la pregunta del $1.000.000, ¿libre de qué? Libres, pero ¿de qué? ¿De qué nos vamos a hacer libres? Y ellos, los mismos judíos estaban siendo confrontados porque Jesús le estaba diciendo una verdad. Lo importante de la verdad es que desnuda la mentira. Lo importante de la verdad es que se pone en evidencia los errores cuando estamos mostrando la verdad. Entonces, ellos decían, bueno, estaban pensando, estaban ellos cavilando, ellos estaban como tratando de digerir el mensaje. Y la verdad os hará libre. Jesús se le adelantó a lo que ellos iban a preguntar más adelante. Pero nosotros nos vamos a adelantar un poco en el análisis y decir, bueno, ¿libres de qué? ¿De qué nos hace libre la verdad? Bueno, nos hace libre de la ignorancia de la palabra de Dios.
Yo muchas veces me declaro ignorante de las palabras de Dios. Hay cosas que yo no sé en su totalidad de la palabra del Señor. Pensamos que conocemos la escritura, pero bueno, muchas veces hay detalles que no conocemos. De pronto la etimología de una palabra no la conozco en su contexto. A lo mejor no conozco bien cómo es el idioma hebreo o cuáles son las implicaciones en el idioma griego, o a veces leemos cosas que están escritas en inglés y a veces no pensamos como piensa la persona que habla inglés o la persona que habla griego. Entonces, todas esas cosas son sumamente importantes y a veces somos ignorantes de eso. Entonces, ¿de qué nos hace libre el Señor? Bueno, nos hace libre de la ignorancia, nos hace libre de nuestros miedos. ¿Cuánta gente no tiene miedo de hacer cosas o que le pase? Entonces, nos hace libre de nuestro negativo, nos hace libre de algunos paradigmas equivocados. Tenemos forma de pensar y eso está equivocado. Usted dice, bueno, yo aprendí evangelio así, a mí me lo enseñaron así y me voy a morir así porque yo creí que eso era así y mi abuelo era así, mi tatarabuelo era así, a mí me lo enseñaron así y yo voy a ser así. Wow. La verdad es que tiene ataduras que necesitas ser libre de ello. Por eso la pregunta es válida hoy. ¿Libres de qué? Libres de esos paradigmas equivocados. Libres de la esclavitud del sistema del mundo. Porque el sistema del mundo muchas veces casi que nos induce, por no decir que nos obliga a pensar como ellos quieren que nosotros pensemos. Libres de algunas creencias equivocadas. Eh, por ejemplo, hay sentimientos y creencias encontradas en cuanto a las variantes de la doctrina cristiana, que si eres cristiano libre pentecostal, si eres cristiano libre ortodoxo, si eres pentecostal libre o si eres pentecostal ortodoxo, si eres pentecostal nada más, si eres, no sé, bautista o si eres presbiteriano. Entonces, a veces necesitamos ser libres de cómo yo estoy creyendo en el Señor, libres de nuestro yo. ¿Cuántas veces no somos esclavos de nuestro yo, de nuestra forma de ser? Todavía en tantos años en el Señor yo tengo tantas cosas que cambiar, porque necesitamos aprender, libres de nuestros conflictos internos. Tenemos muchos conflictos internos, libres de cualquier pecado consciente e inconsciente. Hay cosas que a lo mejor usted y yo no nos damos cuenta que estamos cometiendo errores, que estamos pecando, y tenemos que ser libres de eso. Y de tantas otras cosas que podemos mirar aquí. Y es interesante que Jesús dice, esa verdad escuche, está en futuro, te hará libre. Es decir, que es un proceso, es algo que necesita entrar en esa transformación para poder llegar a. A mí me gustan mucho esos programas que yo veo en la televisión. Por ejemplo, cuando utilizan los polímeros, el plástico, para hacer, qué sé yo, una botella de refresco, una botella para una gaseosa. Y a mí me parece tan interesante ver que por un lado entran unas bolitas chiquiticas de anime, que es un polímero, entonces entra en una prensa, no sé qué más, lo sopla, prensado, el calor, y cuando al final del proceso de producción sale la botellita, sale el envase. Ese es el producto terminado, pero ¿cuántas cosas no ocurren para que usted pueda tener la botellita terminada? Ese proceso es lo interesante. Entonces dice, y la verdad os hará. Es decir, que hay muchas cosas que todavía nosotros debemos mejorar. Yo creo que aquel que diga, no, ya yo lo mejoré todo, ya yo lo conozco todo, me parece que va a tener que volver a leer Juan capítulo 8, de versículos 31 al 37. Y fíjense, bien interesante esto porque en el verso 38, los que estaban allí, los que habían creído en él, no comprendiendo el mensaje en su totalidad, fíjense en el verso 33, Juan capítulo 8, verso 33, dicen ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Imagínense lo desinformados que estaban los tipos, desinformados, porque linaje de Abraham somos. Vaya, la naturaleza de tu linaje, la naturaleza terrenal de tu linaje, o la consanguinidad que tú tengas que ver con tu linaje, no te hace necesariamente hijo de Dios. Porque si no, entonces todos los que estamos fuera de Israel o fuera de Jerusalén estamos perdidos.
Yo estoy aquí en Venezuela, usted está en Panamá, algunos están en Perú, otros estarán en Colombia, o donde quiera que me estén viendo en este momento. Entonces, la naturaleza de ese linaje no te hace libre o no te hace coheredero. Es decir, que el lugar donde yo nazco y la consanguinidad que pueda tener con él no me hace a mí ser mejor que otros. Por ejemplo, yo estoy seguro que yo en mi sangre yo no llevo el linaje de Abraham. No lo llevo. Indudablemente que no. No nací en Israel. Nací en circunstancias muy distintas. Y además, bueno, no llevo, en mis genes no está la sangre de Abraham desde el punto de vista natural. Estoy hablando en la naturaleza, en lo natural, por consanguinidad. Y entonces ellos mismos dijeron, ah, no, ellos sí se dan el lujo de decir, del linaje de Abraham somos, es decir, somos productos del linaje. Óigame, pare un poquitico allí. Esa es una manera de esclavitud. Porque Jesús les enseñó a ellos, no solamente el mensaje es para ustedes, judíos, israelitas, sino que tengo un redil, un rebaño que está en otro lugar, que necesito traer esos rebaños a este redil. Es decir, que Jesús le estaba hablando de que había gente que no eran judía y que el mensaje iba a llegar a los gentiles y que esos gentiles iban a formar parte de esa familia, de la familia de Dios. Fíjense lo desinformado que estaba. El peor de las esclavitudes es la esclavitud ideológica. Y hoy por hoy vivimos esclavitudes ideológicas, doctrinales, que dice que si usted no lleva algunos atuendos o usted no hace las cosas tal cual como yo dice, ustedes están perdidos. Yo viví eso durante mucho tiempo. Que si no te dejas el cabello largo, por ejemplo el caso de las mujeres, si no usan faldas, si no usan un velo, si no llevas el cabello largo, estás perdido. O los hombres, yo llegué a vivir experiencias sumamente importantes en mi vida. Por ejemplo, me dijeron que si llevaba bigote yo no podía predicar en esa iglesia. Por eso es que ustedes ven que no llevo bigote, porque si me dejo el bigote, eso me puede causar a mí problemas para predicar en cualquier lado, o usted por no usar bigote. En algunos sitios dice, usted no puede predicar si usted no tiene una corbata y si usted no lleva un flux, si usted no lleva un traje. Entonces uno tiene que tener a la mano todas esas cosas. Fíjense cómo la ideología nos esclaviza. O las doctrinas del sistema del mundo te hacen creer que por la influencia del manejo de algunas cosas, ellos de alguna manera te esclavizan. Fíjense cómo respondían estos judíos. Nosotros somos del linaje de Abraham. Nosotros no tenemos ningún problema. ¿Sabe? En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, ellos no entenderían nunca lo que nosotros llamamos hoy fake news. News existía allá, solo que el término ahora es el moderno, las noticias falsas. Ellos tenían una noticia falsa en su cabeza. Esa noticia se la habían llevado, se la habían pasado durante generaciones, 400 creyendo que por ser judío y por ser del linaje de Abraham, eso era suficiente. Jesús le está demostrando que no es suficiente ser del linaje de Abraham. Las cosas habían cambiado y las cosas estaban cambiando. Y fíjense que ellos dicen, bueno, del linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fake news. Estaban mal informados. Porque el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. Están mal informados. Estuvieron esclavos de otras maneras, en otras ideologías, cuando fueron a la transportación en Babilonia. Estuvieron esclavos durante muchos años de los países de aquel tiempo que los sitiaban y los hacían cambiar de su manera de pensar, los transformaban de tal manera. Hombres como, por ejemplo, Salomón, con tanta sabiduría y con tanta cosa, se logró dejar convencer de tener relación social y conyugal con mujeres de otras naciones. Entonces mire cómo el sistema, cómo la manera del enemigo trata de que las personas capten una mentira como si fuese una verdad. Por eso es que la verdad nos hace libre. Entonces yo decía, pero no, jamás hemos sido esclavos de nadie.
Esto significa que ellos realmente estaban esclavos de su propia ignorancia y no se daban cuenta. Hay personas que son esclavos de su ignorancia y no se dan cuenta. No avanzan en el Señor, no avanzan en el Evangelio porque son esclavos de su propia ignorancia. Por eso era que Jesús decía, si conoces la verdad, yo soy la verdad, decía el Señor, eso te hará libre. Y ellos mismos preguntaban, estoy en el versículo 33, ellos dicen, cómo dices tú, seréis libres? Y en el verso 34 Jesús le respondió diciendo así, de cierto os digo, me gusta mucho esa afirmación que lo hace de manera reiterada. Esas dos veces de cierto es ciertamente es verdad. Esa frase de cierto, cuando lo utilizaban en aquel tiempo en el contexto de la cultura judía, cuando alguien decía algo así, era que estaba afirmando lo que era ciertísimamente verdad. Y entonces él dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y usted le puede poner al pecado, como lo decíamos ahora, pecado, dígame, estamos ahora entrando en la semana, en la fulana Semana Santa, entre comillas, Semana Santa, o pudiéramos decir mejor, la Santa, ¿cómo sería mejor? Al fin y al cabo, hay errores allí que no calzan por ningún lado dentro de la doctrina del cristianismo. Por eso que le hemos llamado de pronto esta frase Semana Santa en la Semana Diabla, porque hay demasiada confusión, demasiados errores allí, errores doctrinales en cuanto al Señor, en cuanto a la crucifixión, el objetivo de la cruz y todo aquello que usted sabe. Entonces ellos dicen así, fíjense cómo dice, de cierto os digo, le dice Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No dice será, dice es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y ese es el punto en que Jesús le estaba diciendo. Usted no puede seguir libre. Y si usted, fíjense, había algo muy interesante. Entre el esclavo y el niño, que era hijo del dueño de esa hacienda, en nada diferían ninguno de los dos hasta que no hubiese un tiempo de madurez y de crecimiento espiritual. Y de eso se trata, de tener madurez, de tener crecimiento. De eso se trata justamente, de ir avanzando en cuanto al conocimiento del Señor. Y es por eso que Jesús, cuando mira la actitud de ellos, cuando él logra discernir y mirar la actitud de ellos, dice, el esclavo no queda, y le da ese ejemplo, porque eso sí lo podían entender ellos, por eso es que se manejaba dentro del contexto de la propia cultura judía. Él dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, que cuando eres libre, cuando la persona queda libre, no es que queda libre a media, queda libre para siempre. Queda libre para siempre. Eso es importante. Entonces, es muy interesante eso. Por eso es que, si usted tiene algún comentario, si usted quiere, podemos interactuar, podemos ir haciendo ese feedback. Haga por favor el comentario y yo le voy a ir, vamos a ir mirando cómo va el asunto hasta ahora, ¿no? Podemos ir haciendo ese ejercicio, porque es un ejercicio. Yo trato de que ustedes participen, que estén allí. Sé que hay gente que está conectado y lo que yo pretendo es que este espacio se convierta en una forma de interactuar, que podamos, yo pueda hacer un alto y poder conversar y poder a través de un chat, a través de lo que usted escribe, yo pueda darle respuesta a algunas cosas que usted tiene por allí que a lo mejor no, o que usted pensó que era así y que bueno, simplemente usted quisiera dar su opinión, ¿sí? Vamos a procurar hacerlo antes que terminemos. En el verso 36, Jesús dice, así que, o sea, como conclusión o como consecuencia dice, si el Hijo os libertare, no está hablando de cualquier hijo, está hablando de él mismo, del Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Jesús no solamente era una persona que caminaba sobre sus dos piernas, Jesús representaba, Jesús era el Logos, Jesús era esa palabra viviente, era la palabra de Dios en la tierra.
Y él dice en el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjense cómo él discernía lo que estaba ocurriendo, que en el verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham. Pero imagínense esto, hermano. Él logró mirar que las personas que estaban allí frente de él lo querían matar. Por decir la verdad, los querían matar. Allí mismo frente de él. Dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y eso ocurre en el mundo presente. Cuando la gente escucha un mensaje como este y a lo mejor no logra comprender todo lo que le estamos explicando, comienza a hablar mal del cartero, comienzan a hablar mal del cartero, aunque yo lo que lo estoy es simplemente desglosando quién escribió la carta. Y empiezan a hablar mal de nosotros. Y a veces buscan la manera de matarnos con sus comentarios, con sus cosas, con la manera de murmurar, qué sé yo. A Jesús le estaba ocurriendo. Ahora mire, nosotros como entendemos todas estas cosas, pues eso es como que si tuviéramos aceite, no importa lo que nos envíen, eso nos pega y pasa por un lado, nos resbala. Porque si a Jesús querían matarlo, imagínense a nosotros, hay gente que quiere matarnos y busca cómo matarnos. Pero escúcheme, la verdad de este evangelio que predicamos nos hace libre de ese tipo de comentarios. Entonces Jesús lograba discernir que frente de él había gente que quería matarlo y de hecho estaban tramando cómo matarlo. El sistema buscó la manera de tenderle trampas para que callar esa voz profética, pastoral, de maestro que estaba allí, de la voz de un mensaje tan poderoso que estaba transformando a la gente. Porque Jesús, en él estaban contenidos esos ministerios. Estaba el profético, estaba el apostólico, el pastoral, estaba el evangelístico. Ahí estaba haciendo evangelismo. Estaba evangelizando a los propios y estaba evangelizando a los que no estaban a lo mejor dentro del contexto del pueblo de Israel. Lo interesante de todo esto, y es el fin, aquí vamos a concluir, es que la verdad de Dios siempre te hará libre. La verdad del Evangelio de Jesucristo siempre nos va a hacer libres. La verdad es la diferencia entre hacer las cosas mal y hacer las cosas correctas. A lo mejor usted creerá, es posible que usted haya pensado que hacer algo bien es hacer lo correcto. Usted puede estar haciendo algo bien y sin embargo no es lo correcto. No es lo correcto. Así que en todas estas cosas nosotros estamos viendo cómo hoy tenemos que cambiar nuestra percepción y cambiar nuestra forma de mirar las cosas. Tenemos que cambiar. La diferencia hoy por hoy de soportar lo que estamos viviendo a nivel mundial, de esta pandemia, es que nuestra percepción y nuestra concepción de la verdad haya cambiado. Y si ya usted la tenía clara, que sea progresivamente madurada, que sea progresivamente afianzada, consolidada, para que nada lo mueva de esa verdad. Que nada lo mueva de esa verdad. Lo más importante es que usted debe estar cimentado en esa roca inconmovible. Es decir, que no lo va a poder mover nada. No lo va a mover el coronavirus, no lo va a poder mover un comentario, no lo va a poder mover las ideologías políticas de nadie. Nada lo podrá a usted mover. Nada, absolutamente nada. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. La hora se nos fue rápido. Entonces quería saber cómo se han sentido, si esto realmente le ha ayudado, si esto realmente le ha sido y cómo nos preparamos para enfrentarnos durante esta semana. Cómo la verdad de Dios le está fortaleciendo en estas semanas tan difíciles. Sé que no es sencillo. Por favor, escriba allí, haga su comentario en el chat. Voy a dejar espacio de unos minutos para que usted escriba su chat y yo voy a dejar aquí abierto a ver los comentarios. Haga su comentario ese pequeño espacio. Insisto,
a las personas que se han conectado. Tenemos bastantes personas que han participado hoy, que han interactuado. Gracias a ustedes, gracias a los hermanos de allá de Panamá, a los de Perú, gracias por estar allí en sintonía con nosotros. Entonces les decía que todos los jueves a esta hora, a 6 de la tarde, hora de Panamá, creo que es la misma hora para Perú, vamos a salir los jueves. Y los domingos saldremos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, y estaremos compartiendo una palabra del Señor. Gracias también a nuestros hermanos en Brasil, a Raquel Consuelo Rodríguez de Castro. Quiero mandarle un mensaje, un abrazo a Santiago, que es el hijo de Raquel, y nuestro hermano Leandro. Leandrito, un abrazo, un besote para ustedes. Bien, se nos fue el tiempo, verdaderamente el tiempo corre a la velocidad de la luz. Uno no se da cuenta de lo rápido que transcurre el tiempo. Entonces la invitación es para este próximo domingo. Nos vemos a las 10 de la mañana por este mismo canal a través de Facebook. Estamos haciendo algunos arreglos para ver cómo podemos salir a través de un canal en YouTube. De todas maneras, a través del chat de Familia Reyes y Sacerdotes y en los chats personales, estar enviándole la información. De todas maneras, el próximo jueves, Dios mediante, estaremos acá. Es probable que el martes lo habilitemos para que nuestro hermano Adrián, el maestro, le dé alguna información. No sabemos exactamente cuál va a ser, pero estoy motivando a nuestro maestro para que nos ayude con eso. Gracias a ustedes, les doy un abrazo, un besote, entonces, y nos vemos este próximo domingo. Gracias a Dios. Marlon por acá, Marlon Somoza comenta, como siempre la palabra de Dios nos ayuda a caminar dentro de toda verdad. Correcto, Marlon, así es. ¿Ves? Comentario como ese. Le voy a dar unos minutos más si alguien quiere comentar algo para decirlo acá a través del canal. Gracias, Marlon, sé que estás allí con tu familia. Vi un video donde estabas todos ahí sentados en una sala, estaba la familia de Marlo junto con Jocelyn, estaba sentado allí, así que un abrazo a Nairobi, un abrazo a Ender, gracias a Dios por ello. Por aquí Marlene dice que, bueno, sí, sí, estamos enamorados de todo, de la palabra del Señor y de todo lo que nos puedan rodear. Gracias a ustedes. El amor hacia ustedes es sumamente importante y yo me siento muy honrado. Para mí es un honor que usted esté allí. Para mí es un honor servirles y que usted esté allí. El mejor regalo del Señor es que usted esté allí. Yo creo que lo más grande que tiene el Evangelio y los que servimos en el Evangelio, lo más grande es que usted se sienta servido por nosotros y que usted crezca juntamente con nosotros. Es más, que crezca más con nosotros. La idea es que usted sea mejor y que usted crezca más. Gracias por ese comentario, Marlene. Si hay algún otro comentario por allí, entonces damos tiempo unos minutos más. Les doy las gracias a las personas que están acá cerca. Sé que hay unos que están conectados cerca de acá. Nuestros hermanos allá en Rivera, nuestros hermanos que están aquí en Villa Betania. Les doy las gracias a todos los que están participando. Por favor, si puede darle a esta dirección para que puedan conectarse otras personas, ¿sí? Gracias por estar allí. Marlon nos dice que les amamos. Gracias, Marlon, por ese amor. Sé que nos extrañan. Marlon dice, les amamos y les extrañamos a todos nuestros hermanos en Venezuela y con todos los que tuvimos el privilegio de compartir. Sí, de veras, he tenido en mi espíritu ir hasta allá, hasta Perú, pero bueno, en su tiempo lo estaremos haciendo. Inés, hoy una bendición, Inés Castro, mi flaca hermosa, mi hermosa flaca Inés. ¿Sabe que Inés, bueno, uno nos echamos broma, pero eso es broma santa, pero gracias Inés por estar allí, gloria a Dios, dice allí cada día nuestro amado Padre nos enseña algo nuevo a través de su palabra, y gracias a Dios porque somos canal para eso,
Gracias, Inés. Un besote. Y Marlene también manda su comentario. Gracias por la palabra dada. Dios les guarde. Sí, que no solamente que me guarde, también que me saque y me use más. Recuerdo mucho esa frase de un hermano llamado Misael, ¿no? Misael decía, usted sabe que esa es una frase que nosotros usamos mucho, que Dios le guarde. Entonces el hermano nos dijo, no, sino que me use también. Entonces, Marlene, sé que está allí, gracias por ese comentario. Y bueno, que no solamente me guarde, que no, o sea, yo sé que me guarde de librarme de peligro, ¿sí? Pero que no me guarde, que me siga usando mucho más y que le use a usted, que le use a usted, que use a su hijo. Bendigo tu familia, Marlene, bendigo. Dámele un abrazo a nuestro amigo Alberto. Alberto, que está por allí cerca. Sí, Alberto, un abrazote, un abrazote, un abrazote. Gracias, Marlene, por estar allí. ¿Quién más? ¿Quién más? Raymond, Raymond, le gusta el video. Gracias, Raymond. Un abrazo, bendiciones. Marilyn Viamonte. Es que sí es cierto, Marlenita está en Caracas. Gracias. Aquí me están soplando. Que tengo un asistente también, ¿no? No creas tú. Caracas. Un abrazo, Marlene, también en Caracas. Bueno, cuando hable con tu esposo, con Alberto, me le da un saludo. Me le da un saludo. Marilyn Viamonte. Ella es la más alta, la más grandota que tenemos allá en la congregación. Bendiciones. Desde el Core 8. ¡Wow! Es Core 8, pero ella se aplica, ¿no? Y dice Core 8. Muy bien, excelente, Marilyn. Un abrazo para ti, para tu esposo. Sé que mi amigo Baudilio está por allí también en sintonía, juntamente con tu hija, Marilyn, chiquita, le decimos nosotros. Nairobi, un abrazo. Nairobi, Amaya Parra está allí. Marilyn, Nairobi comenta, le doy gracias a Dios por cómo lo utiliza para llevar el mensaje. Eso es una bendición de lo alto. ¿Sabe? Nosotros crecemos en la medida en que ustedes nos ayuden a crecer. Ustedes me ayudan a crecer cuando usted ora por nosotros, cuando usted intercede por nosotros, cuando usted ora por el ministerio, por reyes y sacerdotes, cuando usted nos apoya con su presencia, nos apoya para poder tener esta bendición. Esto es algo poderosísimo. El apoyo económico y financiero es importante, se acuerdan, a través de los diezmos y las ofrendas, pero más importante, no estoy diciendo que no sea importante el apoyo financiero, porque muchas congregaciones, la mayoría de las cosas se mueven es porque hay finanzas, porque hay dinero, pero importantísimo es su apoyo a nivel espiritual, sus oraciones, verdaderamente sin eso es casi que no podemos avanzar. Por ahí tenemos también conectado a alguien, a ver si me ayuda, Gómez Francho, saludos, un abrazote. Ustedes nos ayudan muchísimo con esto, muchísimo. Y para nosotros como servidores del Señor y servidores de ustedes, somos servidores. Más allá de nuestro oficio, en el caso mío es pastoral apostólico, pastoral, pero más allá del oficio es el servirle a ustedes. Así que gracias por estar allí. Nairobi sigue comentando que es una bendición, que le amamos en el amor de Cristo. Es un alma poderoso en manos de Dios. Eres una inspiración para todos nosotros, para todos los apóstoles, para todos mis hermanos. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor gozo es que ustedes también crezcan, que ustedes agarren esta palabra y logren crecer. Por eso hay gente que de pronto a lo mejor no los logro ver ahora, y esa es la idea de este espacio. Los jueves lo vamos a hacer así, con esta dinámica. Los domingos va a ser más un monólogo, que es más una prédica que lo que hicimos hoy. Y aunque, como les decía, de ver su imagen y de poder a lo mejor hacer una conversación a través de un video, lo importante es que usted me puede enviar un chat y yo puedo conversar con ustedes a través de ese chat. Saludos para ustedes, Pastor Esteban Gómez desde Panamá. Un besote, Esteban. Un besote, un gran abrazo. Sé que están allí
cerca de mi... Anhelo en lo más profundo de mi espíritu llegarme hasta Panamá, llegarme hasta Perú. Quiero hacerlo. Raimo dice, Dios le bendiga su vida, hermano pastor, un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazote muy, muy fuerte, Raimo, por estar allí en sintonía. Marlene sigue comentando, dice, gracias a Dios por mis grandes cuñados. Sí, aquí los tengo al lado. Tengo a Adrián y Ezequiel, te mandan un saludote. De Dios, dice Marlene, y lo mejor es cuñis. Ese cuñis a lo mejor no está en el español de nuestro léxico, a lo mejor no lo consigue, pero sí lo podemos acuñar entre familias, porque Marlene dice que, bueno, un abrazo y gracias a nuestros cuñis de parte de Marlene. Y dice mi Adri y el catire, sí, porque tengo uno morenito y uno blanco, y al moreno, al blanquito le decimos catire. Marlene Díaz dice besos y Dios le siga usando y creciendo. Gracias a todos ustedes por estar allí. Y bueno, si no hay ningún otro comentario, entonces daremos por terminada la transmisión. Me gustaría que ustedes para el próximo jueves, previamente yo les voy a enviar al menos el título de lo que voy a compartir. Procuraré enviarles el título de lo que voy a compartir. Y es probable que hasta le pueda enviar a lo mejor el texto donde voy a hacer el compartir. Justamente es eso, quiero es compartir, quiero poder interactuar por medio de esta forma. Esta es una forma de hacer esa conexión con ustedes y de estar pendiente, poder estrechar esos lazos a través de las redes, a través de la virtualidad. Aunque estamos virtuales, estamos presentes allí. Bien, quiero orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Padre, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado, por aquellos que van a ver este video. Gracias, mi Señor, por ellos. Bendigo su vida ricamente. Ábrenos cada vez más el entendimiento, la comprensión, la revelación de tu palabra, Señor. Que esa palabra sea más profundamente revelada por medio del Espíritu Santo. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a seguir avanzando. Te ruego, Espíritu Santo, que nos sigas mostrando esa verdad y que esa verdad nos siga transformando y cambiando hasta que seamos profundamente perfeccionados. Señor, queremos esa perfección continua y constante hasta llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos a donde quiera que estén. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, el fruto de tu trabajo. Que Dios bendiga tu entrada, tu salida. Que Dios bendiga tu dormir, tu acostar y tu levantar. Que Dios bendiga todo para la obra del Señor. Que bendiga tus finanzas. Bendigo tus finanzas. Si necesitas respuesta en este tiempo de dificultad, Dios me da a mí en mi espíritu esa bendición de tus finanzas. A pesar de que hay esta situación tan difícil, se está hablando de una contracción financiera a nivel mundial, pero Dios está abriendo las finanzas de sus hijos, porque somos hijos del Rey. Somos hijos del Dios viviente. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu matrimonio. Protege ahora mismo, oh Dios, a la familia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por esta bendición y nos vemos entonces el próximo domingo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos.